Que el Señor les bendiga. Gracias por estar este día miércoles en la casa de nuestro Dios. Le pido que busque allí en su Biblia el Salmo número 6. Salmo número 6, cuando lo tengan me dice amén. Ay, me espera, hermano, que estoy un poco nervioso, no sé por qué. Que ustedes me ponen nervioso. Salmo número 6. El título, hermano, para el sermón de esta noche es una pregunta. ¿Por qué? Y no sé si usted alguna vez se la ha hecho. ¿Por qué permite Dios las enfermedades? ¿O por qué me enfermo? Esa es una pregunta. Salmo número 6, versículo número 1 y 2. Cuando lo tengan me dice amén. Y vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Y dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vamos a orar, le decimos, buen Dios y Padre que está en el cielo, venimos Dios Todopoderoso en esta hora, Padre amado, a pedirle perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Sabemos, Señor, que le fallamos, lo reconocemos, Padre Celestial, pero también, bendito Dios, reconocemos su gracia y su misericordia, y que por ella, Señor, estamos en este lugar. Te pido, Señor, que pueda bendecir a cada uno que hicieron ese tiempo aparte, Señor, para estar en su casa. Te pido, Señor, que si viene con algún problema, con algún dolor, con alguna necesidad, Señor, que sea usted, Padre Celestial, ayudándole, sanándole, Padre bendito. Sabemos que usted permite muchas veces las enfermedades para mostrar su gloria, su gracia y su misericordia. Espíritu Santo, aquí estoy. Te pido que me use, que no sea yo el que hable, sino que Santo Espíritu, hablando por medio de mi boca, use mis labios, Señor. Le pido para la congregación que pueda abrir esos oídos espirituales, Padre bendito, y que esa palabra pueda penetrar, pueda exhortar, consolar y edificar a cada uno que estamos en este lugar. Hable a nuestra vida, Señor, y sabemos, Padre amado, que usted tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida y en nuestro alrededor. Glorifíquese Dios Todopoderoso y ayúdenos, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Este es un ruego que le hacía el rey David a nuestro Dios, y dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Cuántos creemos que Dios muchas veces se enoja con nosotros, hermano? Porque muchas veces Dios se cansa de lo que nosotros hacemos. Y dice el Dios: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Y acabamos de ver, hermano, esos versículos. Y vamos a hablar en esta noche, por medio de la palabra, por qué muchas veces Dios, o por qué nos enfermamos. Pero, hermano, a manera de introducción, la humanidad o el género humano, hermano, en el mundo está enfermo. Desde el momento en que la primera pareja pecó, comenzó su cuerpo a enfermarse carnal y espiritualmente, porque perdieron la comunión con nuestro Dios. Dios les había hecho el huerto del Edén, allí lo iban a estar, iban a ser eternos, no iban a padecer de ningún problema, de ninguna enfermedad, pero por la desobediencia del hombre, hermano, comenzó el cuerpo a degenerarse. Amén. La idea principal de Dios, hermano, era que no íbamos a morir. Bueno, quizás nosotros no sabemos si existiéramos, ¿verdad? Pero esa es la idea original de Dios. Estar con su pueblo, Él se paseaba, dice, en medio de ellos, platicaba con ellos. Pero vino el enemigo, los hizo pecar y Dios se alejó del hombre. Y por eso comenzó a enfermarse. No sé, hermano, si las enfermedades siempre han existido. Pero no sé si ha dado cuenta, hermano, que hace algunos años las enfermedades se han multiplicado. Y muchos, hermanos, los vemos como un castigo de Dios. O pensamos que Él no nos ama y que por eso nos enfermamos. ¿Cuántos han pensado eso, hermano? Porque muchas veces lo pensamos, va. No, es que esto es un castigo de Dios, pero ya lo vamos a ver por medio de la palabra, hermano.
que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de amor. Y vamos a ver, hermano, por medio de la palabra, ejemplos de personas que Dios permitió que se enfermaran y cómo Él los sanó para mostrar su amor y su misericordia. ¿Cuántos creemos que Dios es misericordioso y amoroso? Porque por eso estamos acá. Y si usted y yo estamos padeciendo alguna dolencia, primeramente, hermano, es por los años. Ya cuando llegamos a los medio paquete, ya comienzan los dolores, ya comienzan las cosas. Bueno, a mí en vez de dejando las cosas en la mano ya se me olvida. Y eso es parte del degeneramiento del cuerpo. Número 1. ¿Por qué se ha preguntado alguna vez por qué Dios permite las enfermedades, hermano? Primeramente, por la esclavitud y corrupción del cuerpo, porque nuestro cuerpo es un cuerpo de corrupción, un cuerpo que envejece. Váyase allá a Romanos, capítulo 8, versículos del 21 al 23. Dice la palabra de Dios, porque también la creación misma, lo que Dios ha creado, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice el 22, porque sabemos que toda la creación, hermano, no solamente el mundo, la tierra, su creación, gime por ser liberada, sino que también nuestro cuerpo. ¿Pero por qué lo permite Dios, hermano? Porque somos esclavos de la corrupción del cuerpo. Dios le dijo a la primera pareja que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol de la vida, porque si no iban a morir. Pero desobedecieron, y cuando comieron del fruto dijeron, bueno, no nos morimos, quizás Dios nos mintió, y muchos decimos eso. Pero desde ese momento, hermano, su cuerpo comenzó a envejecer, comenzó a morir. Las células comenzaron a morirse. Y así es la vida, hermano. Mire, no importa que usted se haga cuantas cirugías que usted quiera, pero la sangre siempre se está muriendo. Hoy estaba viendo unos mexicanos que se hacen un montón de cirugías, que se ponen todas pandas y todo lo demás. Decía una artista que le recomienda que no lo hagan porque, pues si el cuerpo muere, pues. Aunque nosotros los hombres nos pintamos el pelo, nos hagamos un montón de situaciones, estamos viejos, hermano. Si es que la triste realidad, y estamos enfermos, nos vamos a morir, la ley de la vida. Pero por la esclavitud de corrupción del cuerpo, por eso Dios permite muchas veces las enfermedades. También, hermano, debido al pecado. ¿Cuántos aceptan que son pecadores? Porque todos pecamos, ¿va? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la cura para esa enfermedad es Cristo Jesús. Esa es la cura. Dicen allá afuera, para todo hay solución, menos para la muerte, dicen muchos, pero la solución para la muerte es Cristo Jesús. Pero debido al pecado, váyase un poquito más adelante en Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y eso le dijo Pablo a los de Corintios, a los de Corinto. Huyan de la fornicación. Al pecar, hermano, nuestro cuerpo paga las consecuencias. ¿Cuántos lo creen? Por eso, hermano, no sé, yo no recuerdo exactamente cuándo se dieron los primeros casos de SIDA.
Estamos hablando allá quizás como por el 90, por ahí creo que la década de los 90. ¿Pero por qué? Porque había un desenfreno, hermano, sexual que no tenía ni idea. Bueno, todavía lo hay, pero muchas personas se abstienen muchas veces de eso. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Por lo que estaba pasando en el mundo. Bueno, hay una ciudad en Estados Unidos, allá, en Las Vegas, que dicen la ciudad del pecado, la ciudad que nunca duerme. Y hay países, hermano, allá, por ejemplo, Indonesia, todos esos países que Dios les manda un montón de cosas para que entiendan y recapaciten y no lo hacen, donde los padres de familia venden a sus hijas a los turistas. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios permite todo eso, hermano? Si el que se aleja es el hombre de Dios. Y por eso muchas veces Él permite eso. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Si matamos, si hacemos otra cosa, eso está fuera del cuerpo. Pero el que fornica, dice, contra su propio cuerpo, peca. Y ya sabemos lo que es fornicación, hermano. Entonces, al pecar nuestro cuerpo paga las consecuencias. ¿De qué? Del sexo libre y de la fornicación. Por eso le digo, hermano, que Dios permite muchas enfermedades para hablarnos a cada uno de nosotros. Pero muchas veces, hermano, lo que hacemos es renegar contra Dios. Que porque lo permite, que porque lo manda. Y muchas veces el hombre no reconoce que está en contra de las leyes de Dios. Literal C. También, hermano, ¿por qué Dios permite las enfermedades? Ya le dije, por la corrupción del cuerpo, debido al pecado. Y literal C. Por medio de espíritus malignos, Dios concede que hay, o permite que hayan enfermedades. Váyase allá a Lucas, capítulo número 13. Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 12. Dice el 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Dice que tenía 18 años porque un espíritu de enfermedad la tenía encorvada. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Dios, hermano? Mostrar su poder, mostrar su gracia para con esta mujer. Hermano, hay espíritus que muchas veces se posesionan de las personas. Y si usted también recuerda que Dios dice que cuando abandonó a Saúl, permitió que un espíritu maligno llegara y lo atormentase, y por eso llamó a David para que le tocase el arpa y con eso se calmaba. Dios lo permitió. Hermano, y qué duro ha de ser que Dios se aleje de nosotros. Amén. Yo creo que debe ser lo más duro, hermano, que quizás que un familiar, que algún amigo, porque muchas veces, hermano, nosotros como personas siempre fallamos. Hasta en la familia, muchas veces los abandonan. Pero será más duro, es más triste que nuestro Dios se aleje de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos hacer su voluntad o no queremos hacer las cosas que Él nos manda. Ya vimos, hermano, por qué Dios permite las enfermedades. Número 2. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios es todopoderoso. Pero tampoco dice que ni Él tienta a nadie. Las enfermedades, hermanos, no salen de Dios. Pero se apoya en ellas para hablarnos, enseñarnos
corregirnos, manifestar su poder y para que nos acerquemos a Él. ¿Cuánto lo creemos? Para eso las ocupa. Para eso muchas veces Dios las permite. Porque en la enfermedad, hermano, y se lo voy a decir así sincero, en las enfermedades y en los problemas graves, ¿quiénes están allí? Solamente el esposo, la esposa y los hijos. Amén. Y algún otro que otro familiar que allá de vez en cuando se acuerda y le pregunta, o lo va a visitar al hospital. Pero muchas veces Dios ocupa eso, hermano, para hablarnos. Por medio de las enfermedades, hermano, Dios nos habla muchas veces. También nos enseña y nos corrige muchas veces. Voy a dar un ejemplo, los que fuimos allá a la vela de donde el hermano Roberto Flores, el primo de él que está sufriendo esos intensos dolores de ese cáncer, allí estaba reunida la familia, sufriendo con él. Y puede ser que los familiares de él puedan llegar a un rato a consolarlo. Pero hermano, en esas dificultades solamente la familia. Para eso los ocupa. Y vamos a ver, hermano, ejemplos de por qué Dios permitió eso. Número 1, o literal A, allá con Lázaro. Váyase allá un poquito atrás, Juan capítulo 11. Más adelante, perdón, Juan 11, usted conoce la historia. Juan 11, versículo del 1 al 4, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Dice el 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En lo humano, hermano, nos afligimos, queremos hacer muchas cosas por nuestro familiar, pero la última palabra la tiene Dios. ¿Cuánto lo creemos? Como les digo, hermano, yo conozco personas de aquí del país que hasta los apellidos no se pueden ni pronunciar, que cuando se enferman mandan a traer un avión hospital de Estados Unidos, se lo llevan y allá, tranquilo. Tienen todas las posibilidades para ver los mejores médicos y todo lo demás. Pero la última palabra la tiene Dios. Miren esta persona que murió, creo que el domingo fue, este basquetbolista, Kobe Bryant, millonario. Pero ya se había llegado su tiempo y terminó. Así que hermano, nosotros no podemos alargar nuestra vida. Solamente Dios lo puede hacer. Pero muchas veces permite las enfermedades. Dice el 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Hermano, si usted está enfermo, si Dios dice que esa enfermedad no es para muerte, no se va a morir. Amén. Dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por muy grave que sea la enfermedad, hermano, Dios está siempre con nosotros. Dios permitió, hermano, esa enfermedad para mostrar su poder. ¿Cuántos creemos que Dios es todopoderoso? Porque dejó que muriera. Y en el dolor, allí las hermanas le reclamaron. Y como hacen la broma muchos predicadores, va a decir, bueno, cuando te invitábamos a almorzar, ahí venía con todos los 11 barbudos ahí detrás para comer. Pero cuando necesitábamos, no venía. Y muchos así somos, hermano. Porque le reclamamos a Dios y le sacamos las cosas que hacemos, hermano. Si nosotros con todas las cosas que hagamos en nuestra vida no vamos a poder pagarle ese sacrificio que Él hizo por nosotros.
Así es que aceptemos la voluntad de Dios. No le voy a decir que lo vamos a dejar morir, va. Pero hagamos lo humanamente posible porque lo imposible es para Él. Entonces permitió esa enfermedad para mostrar su poder y glorificarse, dice, a través de ella. Dejó que se muriera, llegó allá a los 4 días y lo vivificó, porque dice la Biblia, dice resucitó, pero el que resucitó solamente es nuestro Señor Jesucristo para no morir, hermano, amén. Porque Lázaro lo vivificó, pero luego murió. Pero fue para eso, para demostrar su poder, para demostrar su gloria. Pero muchas veces, hermano, no entendemos los propósitos de nuestros problemas y de nuestras enfermedades. Literal B. Váyase un poquito atrás, siempre en Juan capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Dice, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Dice el número 3, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esa persona, hermano, había nacido ciega desde que en su nacimiento, dice yo, valga la redundancia. Dios lo permitió, porque un día Dios, su Hijo, se iba a manifestar en la sanidad. ¿Y cuántas personas, cuántas criaturas nacen enfermas hoy en día, hermano? Y yo creo que ha de ser difícil darle gracias a Dios por un niño enfermo, ¿va? Pero es su voluntad. Hace poco parece que estaba viendo una noticia que no sé si allá en la India o en China nació un niño con 2 cabezas. Creo que duró como 5 días y murió. Pero dice, hermano, no nació ciego por causa del pecado que quizás habían cometido sus padres o por los pecados generacionales, hermano. Porque muchas personas, yo conozco unas personas que se congregan en una iglesia que dice que creen mucho en eso, en los pecados generacionales. Que si su papá fue bolo, es regla que el hijo sea bolo. Y eso no es así, hermano. Porque allá creo que, no sé si en Ezequiel dice que los padres le van a pagar por los pecados de los hijos, no los hijos por los pecados de sus padres. Así es que, hermano, todo es permitido por nuestro Dios. Pero no nació ciego por los pecados generacionales. Era una enfermedad, hermana, permitida por Dios. Para que esta persona testificara de lo que Él puede hacer. ¿Y cuántos testimonios hemos oído en este lugar y en las diferentes iglesias, hermano, cuando Dios sana? Enfermedades muchas veces, humanamente hablando, imposibles de sanar. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero vino Dios con su misericordia y con su poder y lo hizo. Literal C, otra persona que para manifestar su gracia fue la mujer del flujo de sangre. Váyase a Lucas, capítulo número 8. Historias muy conocidas, hermano, que muchas veces quizás porque las leemos seguido no las entendemos o no las analizamos. 8 del 43 al 44, solo vamos a leer esos 2 versículos. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Dice el 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Dice en otro evangelio que ella pensaba así, si tan solo tocar el borde voy a ser salva. Ahí actúa la fe, hermano.
Pero mucha gente dice allá afuera, como dice la Biblia, Dios rogando y con el mazo dando. Eso no es cierto, hermano. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Tratando de ayudar a Dios. Como queriendo decir, mira, no es suficiente tu poder, sino que tengo que ayudarte. Lo que opera en los hijos de Dios, hermano, tiene que ser la fe. Y si usted llega delante de nuestro Dios creyendo y con fe, Él lo va a hacer. Así de fácil. Esta mujer dice que hacía 12 años estaba enferma. Para que la gloria de Dios se manifieste, hermano, le había hecho aguantar esos 12 años, porque una enfermedad así que se ande desangrando o algo, rápido creo que se puede morir. ¿O no? Esa es una enfermedad grave. Pero dice que 12 años había gastado, quizás tenía su dinero, había visitado médicos, quizás los mejores de la época. Había visitado quizás brujos, hechiceros y todo lo demás, pero ninguno le había podido sanar. Dios, hermano, permite enfermedades incurables del humano para hacernos o para acercarnos a Él. Cuando ya, hermano, hemos gastado todo y no hay esperanza. Esta mujer era quizás, hermano, era el último recurso, era lo último que le quedaba, buscar a Dios. Y quizás, hermano, Dios no llega ni más temprano ni más tarde, sino que llega en el momento justo. Vio a Jesús, quizás Jesús iba pasando por allí, y esta mujer quizás no tenía ni familia, no tenía amigos, no tenía nada, porque ella tomó la decisión. Se acercó a Jesús, le tocó con fe y recibió su milagro, hermano. Por eso les digo, la fe es esencial para recibir un milagro. Dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé, hermano, qué clase de fe tiene usted. Usted no sabe qué clase de fe tengo yo. Pero debíamos de ver ese aspecto. Y muchas veces, hermano, también Dios nos quita las enfermedades para que no nos vayamos de sus caminos, si Él nos conoce. Amén. Literal D. Otro que permitió que se enfermara fue el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Allá en Lucas 1, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Allí, hermano, es la historia del anuncio del nacimiento de Juan. ¿Cómo se llama? Zacarías, era el sacerdote. Y su esposa, Elizabeth, era estéril. Ya eran viejos, no sabemos cuántos años tenía. Y dice que no podían tener hijos. Pero llegó, Dios envió al ángel para decirle que ellos iban a ser padres de esa criatura. Y le dio el nombre, le dio todas las especificaciones. Dice el 15, porque será grande delante de Dios. Es el que le abrió el camino a nuestro Señor. Cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, no beberá vino ni sidra, hermano. Este era un voto de los nazarenos. Esto lo puede hallar allá en Números 6:3. Ese era un voto que hacían. Pero dice que respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermano, es necesario que le creamos a Dios lo que Él da por medio de su palabra. No me crea a mí porque soy un gran mentiroso. Crea lo que Dios le dice en su palabra. Y si Dios a ti, hermano, tiene un montón de promesas en la Biblia, se las va a cumplir. Todos debemos de esperar. Dios permitió, hermano, que quedara mudo por no creer en la palabra del ángel. Gabriel le dijo que a pesar de que su esposa era estéril, ya a saber cuántos años tenía, tendrían un hijo.
¿Y saben, hermano, para qué lo dejó mudo? ¿Para qué Dios permitió que se enfermara? Para corregir y amonestar su incredulidad. Hasta que nació Juan, pudo hablar. Porque muchos hermanos somos incrédulos con las cosas que Dios puede hacer. Otra persona, hermano, que Dios permitió que estuviera enfermo era Pablo. Váyase allá a segunda carta a los Corintios. Capítulo número 12, del versículo 7 al 9. Dice ahí el subtítulo, el aguijón en la carne, dice el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Dice el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No se sabe, hermano, qué clase de aguijón o qué clase de enfermedad era la que Pablo tenía. Pero Dios le había permitido que ahí estuviera. Dice, para que la grandeza de las revelaciones. Como le decía, hermano, no se sabe qué clase de aguijón tenía. ¿Por qué Dios lo permitió? Pablo, hermano, había recibido revelaciones divinas. Creo que en la primera carta donde dice que conozco a una persona, dice, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue al tercer cielo. Y él había sido. Y Dios lo había llevado allá y dice que le mostró cosas que no se pueden describir humanamente. Había ido al cielo, sabía lo que le esperaba. Pero por eso dice, para que la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado no me exaltase. ¿Qué es exaltar? Es hacerse grande. Que se le subiera el humo a la cabeza y dijeron, miren, si yo ya fui al tercer cielo, ya conozco todo lo que es de Dios. Dice que para eso Dios permitió eso. Pablo había recibido revelaciones divinas, las cuales le podían hacerse orgulloso y enaltecerse. Para eso Dios permitió que estuviera enfermo. Porque si no hubiera dicho, no, si yo ya conozco todo lo que ve y sé para dónde voy y todo lo demás, se hubiera exaltado. Dios, hermano, puede permitir alguna enfermedad para que nosotros permanezcamos con los pies en la tierra. Amén. Dios lo puede permitir y Él lo puede sanar, pero para que permanezcamos con los pies en la tierra, hermano, para que reconozcamos que dependemos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos dependemos dependen porque de los médicos, tienen un seguro que están pagando, cada mes van a que los chequeen, hacen un montón de cosas. Y nosotros los pobres debemos de depender de Dios, amén. Porque si va al seguro, váyase seguro de que no lo van a atender. Le van a dejar allí la cita para cuando ya sean los 9 días. Entonces por eso tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermano, para eso permite Dios muchas veces las enfermedades, para que permanezcamos con los pies en la tierra, para que reconozcamos que dependemos de Él. Y lo que nos da, hermano, no se nos suba a la cabeza, para que no nos vanagloriemos. Fue, hermano, a causa de esa enfermedad que sufrió Pablo, que llegó a Galacia, predicó el evangelio y muchos creyeron en Dios. Eso está allá en Gálatas capítulo 4 versículo 13. Por eso fue, dice el versículo 13, pues vosotros sabéis, dice, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado enfermo? Quizás no hubiera ido, no hubiera atendido el llamado de Dios.
Perdón, hermano, lo que le voy a decir, pero muchos estamos en la iglesia porque estamos esperando que Dios nos sane. Amén. ¿O no amén? Porque yo le aseguro de que si Dios ya nos hubiera sanado, nos hubiéramos ido varios. Pero está permitiendo esa enfermedad para que nosotros estemos en sus caminos. Y parece duro, hermano, pero muchas veces así es. Otra persona fue Job, hermano, váyase allá, Job, ya para ir terminando. Job capítulo número 2, del capítulo 4, del versículo 4 en adelante, y usted conoce la historia. Job, hermano, no dicen que murió sin darse cuenta porque había enfermado. Sí dice que era recto y temeroso de Dios y toda la cosa. Pero muchas veces Dios permite las enfermedades para darnos unas lecciones. Job capítulo 2, versículo 4 al 10. Si vamos a leer rápido, dice: respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es la plática que tuvo Satanás con nuestro Dios acerca de Job. Y hermano, al permitirle Dios esa terrible enfermedad, Job hizo propósitos. Número 1, confirmó su integridad delante del enemigo, en este caso Satanás. Conservó su integridad porque no lo doblegó. Él siempre fue y adoró a Dios. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Quizás nos vamos. Número 2, probar a los que le rodeaban. En el primer lugar, a su esposa y a sus amigos. Porque la mujer le dijo: mira ahí, ya como estás, todo hecho leña, y todavía adoras a Dios. Maldecirlo y morítele. No le dijo: te voy a llevar al hospital, te voy a curar, te voy a ayudar. Como toda buena esposa que tiene que ser para cuidar al esposo enfermo. Amén. No se oye. Pero ¿qué hacen muchos? Se van. Pero Dios, para probar a los que le rodeaban, fue la esposa. Y no se sabe qué pasó con ella, hermano. Pero al final allá en el capítulo 42 dice que Dios le dio otras hijas y todo lo demás. No sé si con la misma o con otra. Y los amigos, los 3 amigos que llegaron, supuestamente para consolarlo, pero comenzaron a decirle: mira, Job, acordate tal vez algún pecado, porque vos hay... No, para consolarlo. ¿Y qué es lo que muchos decimos? Es que se está enfermo porque algún pecado va a estar pagando. Es lo que decimos mucho. Confirmó, hermano, eso. Y tuvo, hermano, un mayor conocimiento de Dios a través de esa enfermedad. Porque allá en los últimos capítulos dice: Señor, si yo de oídas te había oído, mas ahora veo y reconozco que tú eres Dios. Para eso Dios permitió esa enfermedad. Otro, hermano, a propósito de las enfermedades. Váyase allá a 2 Corintios 11:29. Dice: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo me indigno. Las enfermedades, hermano, también son permitidas por Dios, no solamente tomando en cuenta a la persona involucrada o al enfermo, sino también con propósitos. Número 1, acercar a la familia. Porque muchas veces por una enfermedad la familia se une. Amén. Como les decía, cuando visitamos a este hermano, ahí estaba la familia, ahí estaba la esposa y creo que estaban sus hijos. Muchas veces Dios lo permite para acercar a la familia, hermano, para estimular nuestro amor por los demás. Amén. Porque si usted oye de alguna persona que está enferma, un vecino, un familiar, un hermano de la iglesia, visítelo. Dicen que los verdaderos amigos solamente se ven en la cárcel y en el hospital. Estimular nuestro amor por los demás, amemos a los demás, hermano. Mostremos compasión por los demás. Si no podemos ayudarle,
de otra manera, oremos por esos enfermos. Y también, hermano, a que no pensemos solo en nosotros, sino también en aquel que sufre a nuestro lado. Y no aferrarnos solo a lo negativo, porque muchos nos quejamos de las enfermedades, que porque a mí, Dios, hermano, tiene muchos propósitos. Y muchas veces, hermano, las enfermedades que son quizás más incurables son las enfermedades del corazón. Porque ahí está el odio, el resentimiento, el rencor, y muchas veces por eso no nos sanamos. Para concluir, Isaías 53:4 dice que Él llevó todas nuestras dolencias. Isaías 53:4, creo que ya se lo pusieron allí. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Cuánto lo creemos? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, Dios no pone carga sobre nosotros que no podamos llevar. ¿Cuántos dicen amén? Dios no pone cargas que muchas veces no podemos soportar. En todo, hermano, lo que Él hace, hay propósitos. Y muchas veces por medio de las enfermedades nos habla y también nos invita a que abramos nuestros ojos de la fe para ver de otra perspectiva hacia nuestro Dios. Dios, hermano, permite muchas veces esa enfermedad no para matarlo, no para destruirlo, sino para que nos acerquemos a Él. Vamos a orar, le decimos, buen Dios y Padre que esté en el cielo, gracias por su misericordia, Señor, gracias por su amor. Perdónenos, Dios Todopoderoso, porque muchas veces no entendemos el porqué o el propósito de esa enfermedad.